Arriba recordamos cantando al Señor, arriba recordamos cantando al Señor, arriba recordamos cantando al Señor, arriba recordamos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Espera contigo allá en Jerusalén, cuando tu Cristo nos ayuda a recibir y como entusiasmo comenzaron a decir: recordamos cantando al Señor, arriba recordamos cantando al Señor, arriba recordamos cantando al Señor, arriba recordamos cantando al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabilaba el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifícalo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios levantó sobre todo y le concedió nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajuntaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: Vayan a casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados,
se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió. Así es. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús les dijo: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar 1 hora conmigo? Velen, oren, para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Mira, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas con uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, detenerlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote.
Jesús le dijo: guarda la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la Escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Han salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que dijeron: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: No tienes nada que responder. ¿Qué son esos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún yo les digo, desde ahora verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías. ¿Quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Entonces Judas el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado, he entregado la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía Campo de Sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata
el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó. ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato. ¿A quién quieres que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir. No te metas con este justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron. A Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Que lo crucifiquen. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud diciendo. Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo. Salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella
Y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupos los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da la orden del sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tenéis la guardia, y vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, hermanos, tomen asiento. Queridos hermanos, con el Domingo de Ramos, llamado también Domingo en la Pasión del Señor, iniciamos estos días santos. Yo quisiera, hermanos, que aprovechemos este día del año, esta Santa Eucaristía, para que hagamos una meditación no tan extensa de esta palabra, que nos sirva a la vez para hacer un examen de conciencia en lo que somos nosotros como cristianos, mirando algunos personajes que intervinieron en la pasión de Cristo, cómo cada uno de ellos se posicionó ante la cruz de Cristo y cómo el mismo Cristo asumió la cruz. Hermanos, hemos comenzado hoy con la concentración para bendecir los ramos. Allí nos hemos alegrado, con nuestras palmas en las manos las hemos agitado, hemos cantado con alegría, recibiendo a Cristo como Rey. Pero unos minutos después hemos escuchado el relato de la pasión, en donde escuchamos un grito aterrador, un grito condenador: crucifícalo, crucifícalo. Vemos que se pasa de la aclamación gozosa al drama de acusar a un mismo hombre en menos de una semana. Del gozo a la acusación. ¿Puede ser eso posible? Que un estado emocional pueda cambiar tan radicalmente, pasar de la alegría a la ira, a la rabia, pasar de reconocer la bondad, reconocer el don de Dios en una persona, para pasar luego a condenarla, pero pidiendo su muerte. ¿Será eso posible? Que en menos de una hora podamos cambiar tan radicalmente. Tal vez alguno ha vivido la experiencia en sí mismo, en sí misma, o ha visto también la experiencia de cómo una persona puede cambiar radicalmente, del gozo a la tristeza, de reconocer a alguien su bondad a la rabia y condenarlo. De tal manera que aquí no hablamos de un evento del pasado, aquí estamos viendo cómo es la vida y cómo es el ser humano y cómo las circunstancias
pueden hacer que alguien pueda cambiar tanto. Queridos hermanos, el camino espiritual de la Semana Santa es claro. ¿Qué quiere Jesús? Quiere discípulos que griten Hosana al Hijo de David, pero quiere discípulos que sean fieles en el momento de la prueba, en el momento más doloroso, en el momento en que no se entiende por qué me está pasando esto, o por qué a mi familia le sucede esto. Hermanos, Jesús aceptó que lo llamaran Hijo de David, Hosana al Hijo de David. Esta vez no hace como en otras ocasiones que le dice a la gente, no lo hagan, cállense, no le digan nada a nadie. Ahorita lo acepta, pero quiere que también le acompañemos en Getsemaní. Si no fuera así, Cristo no le habría dicho a Santiago, a Pedro y a Juan, vengan conmigo a orar. ¿En qué otro pasaje de la Escritura Jesús invita a alguien? Oren conmigo. Necesito que oren conmigo. ¿En qué otro pasaje de la Escritura? Eso no lo encontramos. Es en el momento más doloroso. ¿A usted no les parece que esto sea algo extraordinario? Que Cristo te diga, ora conmigo. ¿Ustedes sabían que Cristo nos invita a orar con Él? ¿Sabían eso? Nos invita, oren, velen conmigo. Pero hermanos, hay tantas distracciones, hay tantas preocupaciones que nos dormimos. ¿Y qué hace Cristo? Volver a nosotros. ¿Qué pasa? No han podido durar conmigo ni una hora. Vamos, oren conmigo. Y volvemos a prometerle que sí, pero volvemos a quedarnos dormidos. Hasta que el Señor dice, bueno, ya, lo que tenía que pasar, pasó. O lo que va a suceder, sucederá. Importante es, sobre todo, los que están como cabeza de familia. Cuando Cristo les diga, oren conmigo, es porque Cristo sabe que viene un momento difícil y necesita que usted ore con Él. Porque viene la prueba, viene el dolor, viene el sufrimiento. Nosotros no somos inmunes al dolor, no somos inmunes al sufrimiento, aunque tengamos la fe más profunda. Por eso, cuando Cristo te invite, no te duermas, vela, permanece con Él, ora con Él. Querido hermano, querida hermana, ¿cómo nos situamos ante la cruz y cuál es mi reacción? Y esto vamos a darle respuesta mirando primero cómo se sitúan algunas personas de la Escritura ante la cruz y cómo reaccionaron. Vamos a mirar primero a un apóstol, a Judas Iscariote. Judas no es un enemigo de Jesús, es lo primero que tenemos que decir. Jesús no es un enemigo y Judas no es enemigo de Cristo. ¿Cuál es la última palabra que Jesús le dice a Judas? ¿Cómo fue el último saludo? ¿Qué le dice? Amigo, amigo. No eran enemigos. Judas ha compartido la mesa con Cristo, la comida. De hecho, está tan cerca de él que puede agarrar su pedazo de pan, mojarlo en el plato de Jesús y meterse el bocado. Yo le pregunto a ustedes, supongamos, usted me invita a su casa, yo estoy comiendo ahí en su mesa, ¿usted va a agarrar un pan y lo va a mojar en mi plato y va a comer? Usted me tiene confianza y me tiene cariño, me ha invitado, y usted se sentó cerca, usted es el papá, usted es el jefe de la casa. Oh, padre, ¿usted sabe que tal cosa? Agarrar un pedazo de pan, en una sopita, lo mojé en mi plato, y padre, ¿usted sabe? ¿Usted hace eso? Para hacer eso, más o menos, ¿cómo tiene que ser la confianza? Muy grande. Tiene que ser uno de aquí, de la casa. Tiene que haber compartido mucho con esa persona. Bueno, Judas mojó su pan en el plato de Jesús. No era un cualquiera, no era un extraño. Era alguien del grupo, era del equipo, era de la familia. Es un corazón tan cerca de lo sagrado, de lo más sagrado que es Cristo,
pero un corazón que se fue endureciendo. No se endureció en ese momento, se fue endureciendo por una razón. Los planes de Cristo no encajaban en los planes de Judas Iscariote. Judas quería una solución más pronta y violenta. Jesús quería misericordia, transformación de vidas y perdón. Como Jesús no encajó en los planes de Judas Iscariote, Judas perdió la alegría, perdió aquella ilusión, cambiaron sus intereses y sus perspectivas. Primero puso sus intereses y terminó vendiendo al amigo. Esta es la posición de Cristo, de Judas Iscariote ante la cruz. Queridos hermanos, vamos a ver ahora cómo se sitúa Poncio Pilato. Pilato intuye que Jesús no es un criminal, se da cuenta que es un inocente que lo están acusando por envidia. Pero Pilato es un hombre que no tiene la suficiente valentía para defender la verdad. Y ante el tumulto de la gente, prefiere complacer a la gente. ¿A quién quiere que le deje libre? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Y especifica, Barrabás era un bandido que había cometido cualquier cantidad de delitos. Y Barrabás dejó la decisión en las manos de la gente. ¿Y cuál fue el signo, el gesto visible que usó Poncio Pilato para decir, yo no tengo nada que ver en esto? ¿Cuál fue el signo visible? Se lavó las manos. No basta con saber qué es lo correcto. No basta con conocer lo que se tiene que hacer. Hay que hacerlo. Hay que defenderlo. ¿De qué sirve que usted sepa qué es lo correcto si no lo hace? ¿De qué sirve que usted sepa cuál es la verdad y qué es lo justo si no lo defiende? Pilato no quiso defender la verdad. Prefirió que muriera un inocente para quedar bien con toda la gente. ¿Saben qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros? Que nosotros callemos una injusticia que se comete entre un inocente, porque no quiero que el grupo se altere conmigo, porque quiero que todos se mantengan en una amistad, en una buena relación conmigo. Y saben que, hermanos, muchas cosas tenemos que llevarlas hasta el conflicto, hasta la pelea. Hay cosas por las que tenemos que pelear, hay cosas por las que tenemos que discutir, porque si no, el mal se instala y la justicia y la injusticia crecen. Y cuando nos damos cuenta, nos arropan. No siempre hay que callar. El libro de Coelho, capítulo 3, dice que hay un tiempo para todo bajo el sol. Tiempo para hablar, tiempo para callar, tiempo para la guerra, tiempo para la paz. Esta es la posición de este gobernador ante la cruz de Jesucristo. Vamos a mirar ahora a los apóstoles. Ellos han dejado todo por Jesús, han caminado con Jesús, han sido testigos de los milagros que ha hecho el Señor, se han alegrado muchísimo cuando Jesús multiplicó los panes ante toda aquella gente. Estaban felices. Cada vez que Jesús curaba a un enfermo, se maravillaban. Cuando resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo de 12 años, al hijo de la viuda de Naín, aquel joven, estaban felices. Pero ahora su entusiasmo se ha cambiado por miedo, tienen mucho miedo, porque sienten la muerte cerca y prefieren esconderse, prefieren huir ante la defensa que tienen que hacer de su fe y de Jesucristo. Prefieren esconder y no manifestar su fe. Aunque antes habían dicho, vayamos y muramos con Él, aunque antes hayan dicho, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Las promesas que hacemos cuando todo está tranquilo, pero cómo cambia cuando tenemos una situación difícil desde el punto de vista de la fe.
Los apóstoles, ¿qué les salva? Que los apóstoles no abandonan el grupo. Los apóstoles se mantienen unidos. Es lo que nos salva, hermanos. ¿Qué es lo que puede salvar una familia? Viene una situación difícil. Han compartido juntos, han caminado juntos, se han alegrado en muchas etapas de la vida y viene un momento duro en la familia. ¿Qué es lo que puede salvar a la familia? Que se mantenga unida, que se mantenga el grupo. El que se aleje de la familia, el que salga del grupo, se enfría. Se puede llenar de resentimiento, se puede llenar de odio. Y lo peor, lo va a embargar la tristeza. Hermano, uno puede tener problemas en su familia. Uno puede tener miles de situaciones adversas con los amigos. Uno puede tener incluso aquí en la iglesia muchas adversidades. Pero lo que le va a salvar en las tres situaciones, su familia, sus amigos, la iglesia, es que usted no abandone el grupo. Ustedes recuerdan aquella parábola del carbón que está en la fogata, encendido, pero una vez que con una pinza se toma ese carbón encendido y se coloca afuera, al rato, ¿qué le pasa a ese carbón? Se apaga. Y si usted lo vuelve a tomar y lo coloca junto a los otros carbones, ¿qué sucede con ese carbón? Se enciende otra vez. Eso es lo que pasa cada vez que volvemos a la familia, a los amigos, a la iglesia. No se alejen, no se aparten, para que no se apague. Esta es la posición de los apóstoles. Pero vamos a mirar ahora a los soldados. ¿Qué pasa con los soldados? A ellos no les importa el juicio, si es justo o no es, o es injusto. A ellos no les importa. Ellos están cumpliendo órdenes, pero llevan las órdenes hasta el extremo, hasta la crueldad. Porque lo que hicieron con Jesús no fue cumplir una simple orden. Se ensañaron contra un hombre. Jesucristo ya no fue persona para ellos, fue un objeto de crueldad y de burla. Fíjense la imaginación del corazón malvado. A Jesús le aplican los 40 menos 1, que eran los 40 latigazos que se le daban a un preso. Pero recuerden que el flagelo era un cuero seco que terminaba en bolitas de plomo donde estaban incrustadas una especie de clavitos. De tal manera que cuando le daban a la persona, eso se adhería a la piel y alaban, se traía la piel. ¿Por qué no le daban 40 latigazos o flagelaciones a un preso? ¿Por qué? Porque no aguantaba. Con 39 quedaba moribundo, pero no se terminaba de morir. No basta con esto. Fíjense la imaginación del malvado. Como a Jesús lo llamaban rey, uno de ellos se quita la capa, se la coloca, recuerden que eran legiones, se la coloca a Jesús y dice, falta algo, buscan una caña, se la ponen en la mano. Y otro dice, pero todo rey lleva una corona, busquemos una corona. Y lo primero que encontraron fue una mata de espinas, de unas ramas de espinas, hicieron allí una especie de corona y se la colocaron. La maldad del hombre, del ser humano, que no tiene límites. A ellos no les importa Jesús. No discuten nada. Disfrutan haciendo el mal. ¿Cuál es la posición de los soldados ante la cruz? Disfrutan haciendo el mal. Vamos a ver ahora a la Virgen María. La Virgen María no pronuncia ningún discurso, no habla nada. En silencio está sufriendo con Jesús. Ella se lleva también una pasión. Seguramente recordó lo que le dijo un anciano llamado Simeón cuando presentó con José al niño Jesús en el templo. Que aquel anciano al ver al niño lo cargó y dijo, a ti una espada te traspasará el alma. Y María sintió en ese momento que una espada había atravesado su alma. No obstante, no maldice a nadie.
sea, no está maldiciendo a los soldados que están golpeando a su hijo. No maldice a los que escupen en la cara a su hijo. No maldice a aquellos que cuando Jesús lleva la cruz lo empujan y le dicen cualquier cantidad de barbaridades. No maldice. Confía en su hijo. Si su hijo acepta, sabe que su hijo está haciendo lo correcto. Cree en su hijo. Espera en su hijo. No contradice nada. Todo en silencio. Porque cuando uno no comprende, lo mejor es dejar que el corazón se abra y sea Dios quien hable. Ella no habla, deja que Dios le hable. Y ella es la que va a permanecer al pie de la cruz hasta la muerte, y que bajen a su hijo y lo lleven al sepulcro. Veamos ahora a Jesucristo. Jesús no va a la cruz como un hombre derrotado. Jesús va siendo obediente. San Pablo dice que Jesús obedeció hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿A quién obedece Jesús? ¿A quién? ¿A quién está obedeciendo? A su Padre. Quiere hacerlo todo por amor al Padre, pero también por amor a ti, por amor a mí. Quiere salvarnos a todos, y quiere que hasta la última gota de su sangre valga la pena. Y por eso no se queja, no se lamenta. Cuando tiene que callar, calla, ofreciendo al Padre. Cuando tiene que hablar, defiende la verdad. No es un derrotado, es uno que va a entregar su vida por amor. No me quitan la vida, yo la doy. Hermanos, mirando estos personajes, ahora miremos a nosotros mismos. Ya sabemos cuál es la posición de Judas, sabemos cuál es la posición de Poncio Pilato, sabemos cuál es la posición de los apóstoles, sabemos la posición de los soldados, sabemos cómo lo asumió María, cómo lo asumió Jesús. Ahora tú y yo, ¿cómo nos posicionamos ante la cruz de Jesucristo? ¿Usted cree que la cruz es solo sufrimiento? ¿Y que cuando hablamos de cargar la cruz es que son muchos dolores? ¿O es que son solo las contrariedades de la vida? La cruz es una prueba de amor. La cruz es el testimonio del amor. Y si yo te amo a ti, tú eres mi cruz, no porque me peses, porque te amo. No miremos la cruz solamente como el signo del sufrimiento, no. Es signo del amor completo. Porque Cristo no se reservó nada. Y cada vez que nosotros amamos, siempre que hagamos algo por otro, sin reservarnos nada, esa es la cruz. Lo estás entregando todo. Querido hermano, querida hermana, vamos a pedirle al Señor en el inicio de esta Semana Santa que nosotros amemos la cruz, no le tengamos miedo a la cruz. Como dice el apóstol San Pablo, no andemos por allí como enemigos de la cruz. Recuerda algo, querido hermano, querida hermana, quien está clavado allí es el hombre que te amó sin pedirte nada a cambio. Y es el hombre que está sentado a la derecha del Padre, intercediendo todos los días por ti. Y mientras el diablo te acusa y te condena, él está diciendo al Padre: Padre, perdónalo, perdónala, porque no sabe lo que hace. Esa es la oración de Cristo todos los días por ti. Perdónala, perdónalo. Nosotros simplemente amémoslo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, querida hermana, escuchada la palabra, te invito a que ahora juntos renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo
Imploremos, hermanos, a quien tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Pidámosle que escuche benignamente nuestras preces. Para que perdone y tenga piedad de la Iglesia, el que en la cruz excusó a los ignorantes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que se apiade de todo el género humano, el que murió en la cruz por todos los hombres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que se apiade de los enfermos, atribulados, presos y esclavizados, el que conoció la amargura de sentirse abandonado y triste. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nos admita en su reino, el que recibió al ladrón arrepentido. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestra diócesis de San Felipe, que se prepara para cumplir sus 60 años de creación canónica, para que siga siendo y crezca como una iglesia renovada, misionera y sinodal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Protégenos, Señor, Salvador nuestro, y concédenos misericordiosamente tus auxilios temporales y eternos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su bienaventurado esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Rubén, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a aquellos que murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna,
Oremos unidos, como Cristo nos enseñó. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así sea en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona las ofensas, como nosotros perdonamos a aquel que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense fraternalmente la paz. Espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Queridos hermanos, nos disponemos para participar de la Sagrada Comunión. Es importante, hermanos, fíjense, lo que van a comulgar de este lado, por aquí no hay paso, de la manera que usted comulga y se regresa por el mismo pasillo, pero hacia los bancos. Los que van a comulgar de este lado sí tienen que dirigirse por acá afuera, ¿ok? De tal manera que sea todo más fluido. Queridos hermanos, recuerden que aquí prácticamente hacer la oración. Jesús mío, creo que estás presente aquí en el Santísimo Sacramento de la Carne. Te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi morada, pero digo una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarda mi alma con la vida eterna. Amén.
Oremos. Fortalecidos con tus santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por nuestros hermanos difuntos, concédele, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Amén. Quiero que felicitemos al hermano Ali Yarza, que está de cumpleaños, porque como no le vamos a poder cantar el cumpleaños, pero Ali, ¿dónde estás por allí? Ali Yarza. Bueno, que Dios me lo bendiga, me le dé abundantes bienes espirituales y materiales. Ali, felicidades. Queridos hermanos, el horario de la Semana Santa, de lunes a viernes, todas las celebraciones serán a las 5 de la tarde. El día sábado, que es la vigilia pascual, iniciaremos a las 7 de la noche. Recuerde que ese día de la vigilia pascual se bendice primero la luz, que debe traer una vela. Yo le pido de corazón que la vela la traiga en algún tipo de envase para que no derrame directamente la cera en el piso. Y en esa vigilia hay una liturgia del bautismo. Serán bautizados algunos hermanos adultos. Y en esa liturgia del bautismo se bendice el agua. Traiga un envase, cómodo para cargar. No es necesario, bueno, si me trae un envase muy grande, como no hay agua, usted me lo deja aquí, ¿ok? Y yo voy llenando un tobo que tengo allí cerquita, ¿ok? No es necesario que traiga tanta agua, ¿ok? Y en esa vigilia vamos a bendecir el nuevo cirio pascual, que nos va a iluminar durante los 50 días de Pascua y en todas las celebraciones de los bautizos. Sí, queda todo claro, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora juntos a recibir la bendición. Este es el cumpleañero, Ali. Muchas bendiciones y felicidades, ¿ok? El Señor esté con vosotros. A cada invocación van a responder amén. El Dios, Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda por su entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de ustedes la muerte eterna, obtengan el don de una vida sin fin. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participen un día en su resurrección gloriosa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Gracias al Señor. Entonces culminamos agitando nuestras palmas con alegría y cantándole al Señor. Arriba
Que si fuese